Estamos en la tercera parte, capítulo 9, Evangelio de Juan. Y podemos titular, en este culto, podemos titular ciegos a esta porción. Juan 9, 35 al 41. Juan 9, 35 al 41. Podamos ir a la escritura. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. El versículo 35 dice lo siguiente: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Aquí hay dos partes importantes que podemos estudiar, que podemos tratar de entender un poco más profundamente. Primero vemos a un buen pastor, el buen pastor que es Cristo, que enterándose que el hombre que había sido ciego y recuperó la vista, había sido echado de la sinagoga, de la comunión con ellos, entonces estaba seguramente en una situación tan dura, porque habíamos dicho la anterior semana que si alguien era expulsado de la sinagoga, no solamente se cortaba la oportunidad de que pueda estar rindiendo culto en la sinagoga, sino que también podía cortarse la comunión con él de las personas en general. Podía perder su trabajo y aún estar en una situación peor de la que aún había estado él como ciego. Ahora, puede ser que su familia juntamente con él hubiera sido también echada, pero lo que dice la Escritura es que este hombre ha sido desechado por la sinagoga, ha sido expulsado de la sinagoga, y vemos al buen pastor acercándose. La otra parte que vemos tan importante es la pregunta crucial que hace el Señor, el Salvador. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Una pregunta que define vida eterna o condenación eterna. Vamos a la primera parte, versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole. Qué cosa preciosa. Podemos ver que al enterarse de esta situación, el Señor corre a su encuentro, el Señor viene, aún como el Salvador que conocemos, busca a esta oveja perdida, a esta persona que está sufriendo por causa suya, y le alcanza. El Señor hizo exactamente lo mismo con nosotros. Ninguno de nosotros podía buscar al Señor si no era Dios el que proveía todo esto. Nadie podía aún creer en el Señor si el Señor no proveía fe. Toda la obra del Señor completa fue porque Él es el protagonista de la salvación del hombre. Pero la escena nos lleva a darnos cuenta, como buen pastor, el Señor está ahí al cuidado de este hombre. Qué cosa preciosa. El hombre había sido injustamente desechado en medio de la sinagoga. Cuando terminamos la prédica del domingo pasado, del fin de semana pasado, les decía que esto no pase entre nosotros, que por creer que somos más o competir entre nosotros por conocimiento o por gracia o por un lugar de liderazgo o por, aunque sea, creernos más sabios que otros, no estemos desechando a los demás. Pero ahí está el Señor que corre al encuentro, el buen pastor. Y seguramente que el Señor hizo eso contigo y conmigo. Aunque el mundo nos había despreciado, dice la Escritura, que el Señor nos tomó. Y aún la palabra dice que aunque padre y madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Precioso encuentro del gran pastor. Volvamos al versículo 35, veamos la segunda parte que dijimos que era tan importante. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Qué es creer en Jesús?
Para nosotros la situación es distinta. Este hombre había recuperado la vista, sabía que alguien le había sanado, sabía quién era el que le había sanado, pero realmente no le conocía. Aún muchas cosas de él no sabía. Lo que sabía es que la gracia de Dios había venido a través de este hombre que le había dado la vista. Pero para nosotros hoy día deberíamos poder ver con claridad qué significa creer. Porque la mayoría de personas dicen creer en Jesús, pero no es su Salvador. La mayoría de personas dicen creer en Jesús, pero no es su Señor. ¿Y qué tendría que ser Salvador en este caso? Es que es el único que puede salvarle. Si uno cree que todavía puede salvarse, ayudar al Salvador en su salvación, entonces no es el Salvador de la Biblia. Si uno realmente confía absolutamente que el 100% de la obra de Jesús es lo que le da salvación, entonces es el Salvador bíblico, es el Salvador real. Ahora, lo segundo, si es Señor, ¿qué es ser Señor? El concepto de Señor es alguien que es propietario, que es dueño, que absolutamente tiene el gobierno sobre alguien. Ahora, preguntémonos, si decimos que Jesús es el Señor de nuestra vida, ¿en realidad Él gobierna? ¿En realidad el lugar que tiene sobre nosotros es de autoridad? ¿O todavía negociamos con Dios algún área de nuestra vida? Señor, en esta área, todavía tú sabes que yo no quiero cambiar, que no estoy dispuesto. Señor, ten paciencia conmigo. Señor, todavía no estoy preparado para una u otra cosa. Bueno, ¿es Señor o no es Señor? Pero la consigna es complicada. Si es Salvador, es Señor. Y si es Señor, es Salvador. No puede ser mi Señor sin ser mi Salvador. Y no puede ser mi Salvador sin ser mi Señor. Así que podamos empezar a pensar de alguna forma si realmente ese es el Dios que tenemos. Si Cristo es eso para nosotros, si Jesús es eso para nosotros. La pregunta del millón. Habían concursos en la historia de diferentes momentos, en diferentes épocas, donde la gente podía concursar respondiendo preguntas y ganar algún premio especial, y podía ser aún el millón. Y para nosotros debe ser la pregunta del millón. ¿Crees en Jesús como Señor? ¿Crees en el Hijo de Dios? Versículos 36 al 38. Respondió él y dijo: ¿quién es Señor para que crea en él? Respondió él y dijo: ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y él que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Veamos cada porción. Versículo 36, respondió él y dijo: ¿quién es Señor para que crea en él? Este hombre que había recuperado la vista lo tenía al frente al Señor Jesús, que había venido a su encuentro, y él no sabe quién es. Solamente por un momento él recibió vista, pero no supo quién es. Podía saber su nombre, podía saber que era Jesús, pero no sabía quién era. No tenía un encuentro donde él podía haber abierto ya los ojos, ver a Jesús y poder hablar con él y realmente entender que él es el que le sanó. Solamente lo sabía. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Eso es lo que dice la Escritura. Alguien tiene que llevar a las demás personas a presentar a Jesús. Y cuando presentamos a Jesús, no es un tema simplemente de decir: te cuento que Jesús te ama, tienes que recibirle en tu corazón. ¿O quieres ser amigo de Jesús? O alguna cosa por el estilo. Cuando presentamos a Jesús, necesitamos presentar siempre el problema real de la humanidad. El problema sigue siendo el pecado. Porque si no hay pecado, entonces no hay condenación. Si no hay pecado, entonces no hay ira de Dios, porque el pecado es justamente el haber quebrantado la ley de Dios. El pecado es el quebrantar la ley de Dios. Entonces, si queremos presentar a Cristo, tenemos que pasar primero por presentar el problema real del hombre, que es el pecado. Yo sé que no es popular, pero es el Evangelio. Entonces,
¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Pero quién les va a predicar? Les va a predicar que realmente hay un problema muy grande en la humanidad o para la humanidad, que es el pecado, el infringir la ley de Dios, el quebrantar los mandamientos de Dios, y que por lo tanto la ira de Dios está sobre aquellos que lo han hecho, porque ofendiendo su santidad no merece el hombre, no merecemos nada más que su ira. Entonces ahí podemos hablar de que al no tener esperanza el hombre de ninguna manera de librarse de la ira de Dios, entonces necesitamos a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, colgado en un madero, recibiendo nuestro castigo para que nosotros podamos ser perdonados. Entonces podemos presentar a Jesús y no antes. El versículo 37 dice, le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Esto iba mucho más allá de una sanidad física, mucho más allá. Él no solamente había recuperado la vista, sino que podía ver que estaba ahí el Salvador. El Espíritu de Dios había preparado la vida de este hombre. La regeneración en su vida se había dado de alguna forma milagrosa de parte de Dios para que él pueda no solamente ver a un hombre frente a él, sino saber que él es Jesús, el Salvador, el Mesías prometido, y creerle. Versículo 38. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y nadie puede creer en Jesús si esto no viene de Dios, porque la fe sigue siendo un don de Dios, y como dije, el Espíritu de Dios había preparado a este hombre para creer. Le había dado vida cuando estaba muerto, le había dado vista cuando estaba ciego, y más allá le había dado ojos espirituales para poder ver y reconocer al Salvador y creer en Él. Volvamos al versículo 38. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Él creyó y manifestó su fe de la manera correcta. Le adoró. Le adoró, reconoció que Él es Dios, digno de adoración. Jesús, sabiendo que es Dios, recibió la adoración. Recibió la adoración. El problema en esta generación de cristianos, y seguramente en otras, pero específicamente en esta generación de cristianos, es que hay muchos que están dispuestos a decir, creo en el Señor, y están dispuestos a pedirle al Señor que le ayude en sus propósitos, en sus sueños, a conceder sus codicias y a realizarse personalmente, pero no le adoran. Hay personas que están dispuestos a poner su problema delante del Señor y decirle, Señor, sáname, Señor, ayúdame, Señor, pon tu mano en medio de mi problema, pero no le adoran. Aún recibiendo la gracia del Señor, el favor de Dios, la misericordia de Dios, y decir que esto viene de Él, no le adoran. Tienen a Dios para todo esto, pero Él no es el centro de su vida. El culto al Señor no es solamente un tema dominical. No solamente es que nos reunimos como iglesia para rendirle culto. El culto al Señor es nuestra vida. Hemos sido salvados para dar culto al Señor. Cuando decimos una y otra vez que esto debe empezar en casa, no estamos haciendo simplemente una referencia que suene bien, o algo que de alguna manera uno diga, sí, claro que sí, hay que empezar en casa. El tema es real. La adoración debe ser justamente la forma de vida de aquel que ha recibido salvación. Debe vivir adorando a Dios. Y si está adorando en casa, entonces otros podrán reconocer que Dios es maravilloso, que Dios es poderoso, porque ha cambiado esa vida. Porque aquel que maldecía hoy bendice, porque aquel que era torpe entonces es lleno de gracia.
Porque aquel que no medía sus palabras, ni aún podía controlar su carácter, ahora refleja el carácter de Cristo y está lleno de palabras gentiles. Aquel que vivía atormentando a los demás con su escarnio, ahora tiene palabras de reconocimiento y de bien para otros. El cambio no solamente hace que la vida pueda darle gloria al Señor, sino que también los que le rodeen dan gloria a Dios, den gloria al Señor constantemente por la realidad que están viendo. Y al poder percibirlo, entonces, una vez más, Dios recibe todo el honor. Pregunto si realmente el Señor que tú dices que te salvó, aquel Señor que tú dices en quien tú crees, está haciendo esa obra en tu vida. ¿Te has olvidado también de la adoración? ¿Te has olvidado también de que tu vida es un culto a Dios? La Escritura dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y no saben cómo me gusta escuchar la palabra racional, porque no es un tema místico, no es cómo me siento, no es que estoy soñando o teniendo visiones, es un tema racional. Debo entender que no puedo darle culto al Señor si no estoy viviendo cada momento en adoración a Él. Por eso una y otra vez repito, cuando hacemos música, cuando cantamos, digo que toda esta música, todo este canto sea el reflejo de nuestra vida de adoración. Este hombre reconoció que era Jesús el Señor el que estaba al frente de él, creyó en él, dijo creo y le adoró. ¿Qué estás haciendo tú en tu vida? ¿Cómo estás viviendo tu relación con el Señor? Cada uno de nosotros, y peor en este momento, estamos viviendo diferentes problemas. Problemas de salud, problemas económicos, de todo tipo de problemas. Pero le adoramos en medio de ellos, porque Él es digno de adoración. No le adoramos simplemente porque hizo algo especial o hará algo especial. No solamente por esto, le adoramos por quién es Él. Es suficiente, Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el Salvador. Él tuvo misericordia de nosotros y todavía tiene. Por lo tanto, Él es digno de que yo viva y tú vivas adorándole. Versículo 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y esa es la triste realidad. Aquellos que creyeron que eran muy religiosos, aquellos que creyeron que tenían una buena herencia religiosa, fueron desechados por el Señor, mientras tanto que aquellos que inclinaron su rostro y pudieron presentarse humildemente delante del Señor, como ten misericordia de mí, recibieron misericordia y pudieron ver. Y toda la obra fue del Señor para aquellos que en vez de encerrarse en su conocimiento y en su soberbia y en su religiosidad, se acercaron al Señor siendo lo que son. Y el Señor les recibió como nos recibió a nosotros. ¿Alguno de nosotros podría decir que merece algo del Señor? Entonces está equivocado. Si alguien cree que el Señor le salvó porque desde niño tuvo un buen corazón o siempre tuvo una tendencia a Dios o lo que sea, entonces está lejos de la verdad. La verdad siempre será que aquellos que pudimos reconocer nuestra condición y pudimos estar aferrados a esa gracia que Él nos brindó, pudimos encontrar socorro para nuestra vida. Pudimos encontrar el favor de Dios y el perdón, el amor, su misericordia. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Versículo 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos?
Ellos entendieron rápidamente. Algunas personas cuando leen estos versículos no entienden y están pensando que están hablando de otros, pero ellos mismos estaban claros que el Señor estaba hablando de ellos. Otra vez, de los que podían ver, pero vivían como ciegos en medio de su soberbia, en medio de creerse mejores o más grandes que sus hermanos. Pregunto, si nosotros hemos encontrado a Cristo y ahora que no nos embriagamos, ahora que no nos drogamos, ahora que no estamos en fornicaciones, adulterios, ahora que no estamos hablando groserías, ni estamos ni con los borrachos, etcétera, etcétera, creemos que somos mejores que ellos. Porque si creemos que somos mejores que ellos, entonces la gracia del Señor no vino a nosotros. Pero cuando viene la gracia, abre nuestros ojos, nuestro entendimiento y dejamos de ser ciegos y nos damos cuenta que estamos en medio de esta generación podrida y aún somos salvados, no siendo mejores que ellos. Nos rendimos en su gracia y aceptamos su perdón. Y por eso miramos a los demás con misericordia. Y por eso rogamos a otros que se reconcilien con Dios. Versículo 41. Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ellos estaban hablando de sí mismos constantemente como una generación que había recibido herencia de generación en generación y estaban disfrutando de los beneficios de ser hijos del padre Abraham. Ellos estaban creyéndose discípulos de Moisés porque estaban siguiendo los mandamientos de Dios según ellos. Ellos estaban hablando de sí mismos como una nación santa. Y tristemente hoy día algunos creyentes quieren volver a ese lugar y quieren también considerarse parte de ellos, porque no entienden que la salvación vino de otra manera. No fue por herencia étnica, no fue por una herencia étnica, no fue por ser parte de una nación, sino que el Señor de todo el mundo tomó ovejas para ser un solo rebaño. Y ahí el Señor levantó su pueblo verdadero, entre gentiles y judíos, de todas las naciones, para ser salvos. Si el Señor nos preguntaría si creemos en Él, ¿cuál sería nuestra respuesta ahora? Entendiendo lo que hemos podido compartir, que es creer en Él, ¿cuál es el resultado de creer en Él? Si realmente Dios nos ha dado vida y nos ha dado ojos para verle, entonces creemos en Él, pero en realidad podemos decir que es así. Vivimos como aquellos que han recibido vista cuando estaban ciegos y vivimos en adoración. Si en verdad es lo que estamos viviendo, entonces perseveremos en esto. Pero si no es así, arrepintámonos, no importa cuántos años tengamos en medio de la iglesia cristiana. Podamos nosotros decirle: Señor, perdóname, porque todavía he vivido para mí, esperando que tú hagas lo que yo te pido, esperando mi milagro, esperando esa obra que te he rogado por tanto tiempo. Señor, quiero vivir como aquel que abrió los ojos y vive en adoración todos los días, porque tú eres digno, Señor. Cierra tus ojos y podamos orar juntos. Señor amado Dios, te rogamos en verdad, Señor Padre, que tengas misericordia de nosotros. No es un acto para simular humildad, sino es algo real en nosotros. Reconocemos en verdad, Dios bendito, que no vivimos como tú mereces. Padre, en verdad queremos creer en ti de una manera, Señor, que te glorifique. Queremos vivir como aquellos que has salvado tú, de una manera, Señor, que constantemente te adore, Dios. Permítenos, Señor amado, poner toda nuestra confianza en la obra tuya
esa que has empezado y que vas a terminar. Y que no olvidemos, Señor bendito, de vivir para ti. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Podemos despedirnos de todas las personas en general que han estado conectadas con nosotros. Dios bendiga tu vida. Dios permita también que podamos estar muy pronto todos oyendo buenas noticias y sabiendo que el Señor está obrando en cada ciudad en nuestro país. Y podamos volver a reunirnos físicamente y podamos también gozarnos de que las personas que están conectadas con nosotros online todavía pueden seguir a nuestro lado. Dios bendiga a cada una de sus vidas.